Buenas tardes de nuevo. A la profesora doña Irene Delgado Sotillos no se le puede dar la bienvenida, sino una triple gratitud. No se le puede dar la bienvenida porque estamos en su casa. Lo que pasa que la Facultad de Derecho consideramos este salón como nuestro y somos invitados, porque se puede comprobar perfectamente con la pantalla que estuvo hasta este momento, que ponía claramente Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, con lo cual pues es la gratitud de acogernos en su casa. Otro motivo de gratitud, el haber aceptado la invitación para participar en estas jornadas. Y la tercera gratitud por ser miembro del Centro de Partidos. Si ya es poco trabajo el profesoral, el asumir más actividades es de una gratitud extrema. La profesora doña Irene Delgado Sotillos es catedrática de Ciencia Política y de la Administración de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es especialista en muchas cosas, pero destacamos estudios electorales, partidos políticos y élites parlamentarias. Ahora me doy cuenta que hay personas que pronuncian élites y que es correcto las dos, élites y élites. Pues, querida Irene, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, para mí es un honor estar en mi casa, pero compartir esta sala, como venimos compartiendo en múltiples actividades con la Facultad de Derecho y todos los profesores que integran su claustro. Bueno, pues no me queda nada más que agradecer a la Fundación Jiménez Abad, al Instituto de Derecho Parlamentario y al Centro de Estudios de Partidos Políticos de esta universidad la invitación que se me brindó para participar en unas jornadas que son realmente de derecho parlamentario, con lo cual yo aquí soy un poco lo extraño, ¿no?, en unos análisis que, bueno, pues desde el punto de vista más de carácter jurídico quieren adaptar o tratar de incluir algunos de los aspectos más de otras disciplinas en lo que es el estudio del Parlamento y el estudio de los partidos políticos, ¿no? Mi ponencia lleva por título La función del sistema electoral. No hay que decir ni señalar la importancia que tienen los sistemas electorales hoy en día. Se ha terminado la intervención anterior hablando de lo que significa la configuración de las listas electorales en cuanto a las funciones de reclutamiento que tienen de esos futuros representantes que integrarían los grupos parlamentarios. Yo creo que la importancia de los sistemas electorales nadie la pone en duda. Son los procesos que regulan la piedra angular de los sistemas democráticos representativos, y quizá su importancia radica principalmente en cuáles son las funciones que adoptan estos sistemas electorales. Muchas veces las funciones van a estar encubiertas por el hecho en sí de las funciones que se les atribuyen a las elecciones en sí, a los procesos que regulan. Porque cuando hablamos de sistemas electorales estamos hablando de lo que son las normas que regulan los procesos electorales, ¿no?, los procesos competitivos en un contexto de democracias liberales. De hecho, la importancia, como decía, viene directamente asociada de las funciones que vienen adquiriendo, pero tenemos que diferenciar un poco los contextos, porque claro, no es lo mismo contextos electorales o donde las elecciones tienen un marcado carácter competitivo de aquellos otros contextos donde nos encontramos con elecciones de carácter semicompetitivo o incluso, bueno, contextos todos conocemos donde en las elecciones, en los procesos electorales, no hay competencia entre distintos actores políticos. Desde este punto de vista, mi planteamiento y mi análisis lo voy a circunscribir al contexto de las funciones que cumplen los sistemas electorales dentro de estos modelos de sistemas democráticos competitivos. Y también es cierto que estas condiciones, estas funciones van a depender muchas veces de determinadas condiciones sociales, de determinadas condiciones económicas, de determinadas condiciones institucionales que ya hemos escuchado en la intervención del profesor Morlock anteriormente, ¿no? De qué manera hay cuestiones de carácter sociológico, hay cuestiones de carácter institucional, hay cuestiones de carácter normativo que de alguna manera están generando una influencia sobre lo que es el contexto de la adopción de determinadas decisiones, en el caso que antes se nos señalaba de los grupos parlamentarios,
yo creo que en el caso de los procesos electorales son elementos fundamentales que tenemos que tomar en consideración. Como decía, las funciones de los sistemas electorales pueden ser muchas. A mi juicio, yo creo que me voy a centrar fundamentalmente en aquellas que tienen una mayor relevancia en los contextos de las democracias liberales actuales. Son la función de legitimadora que tienen los sistemas electorales. Por otro lado, la función representativa que finalmente adoptan. Y, en tercer lugar, la función de producción de dirección política. Es verdad que hay algunos autores que señalan otras funciones de los sistemas electorales que están más vinculadas con las funciones de reclutamiento de estas élites políticas y otras funciones también de carácter socializador. Pero a mi juicio yo creo que en el contexto en el que estamos actualmente y un poco el auditorio me voy a centrar un poco en estas tres que les acabo de mencionar. En cuanto a la función legitimadora, la verdad es que desde el punto de vista, hago un paréntesis, los politólogos, que no somos juristas, aunque estamos muy cerquita de los juristas, pero pertenecemos a este grupo más amplio de las ciencias sociales, siempre tratamos de acercarnos a la realidad buscando determinados instrumentos que nos ayuden a medir esa realidad. Es decir, son instrumentos que nos permitan establecer unos patrones para luego hacer determinadas clasificaciones. Con lo cual, desde el punto de vista de mi intervención, voy a estar de alguna manera relacionando estas dos dimensiones, ¿no? Buscar la manera de acercarnos a esa realidad y identificar aquellos instrumentos, aquella metodología que nos permite constatar esa realidad. Desde este punto de vista y partiendo de la primera función que les señalaba antes, que es la función legitimadora que cumplen los sistemas electorales, es verdad que esta función lo que pretende es pues asegurar la legitimidad de los sistemas democráticos en los que se insertan. Es cierto que sabemos y conocemos de regímenes autoritarios que quieren dotarse de una apariencia de alguna manera democrática y recurren a las elecciones, recurren a la adopción de determinadas normas que articulan la representación luego en las asambleas, y esto es así porque la única vía legitimadora del poder político es la de los procesos electorales. Es cierto que es la primera y anterior a la siguiente de la que les hablaré, porque a mi juicio tenemos que tener primero una visión en conjunto de lo que es la legitimación y la legitimidad que se adquiere por parte de los sistemas democráticos basados fundamentalmente en la piedra angular de los procesos electorales para luego poder adentrarnos en la dimensión y en la función representativa que cumplen los sistemas electorales. Este es el único elemento por el cual he empezado primero por esta visión de la función legitimadora que cumplen los sistemas electorales. Es cierto que cuando hablamos de legitimidad es un término que encierra por sí una percepción muy valorativa de la realidad que estamos analizando, cuya traducción a indicadores que pudieran ser medibles de alguna forma es arriesgada y muchas veces es controvertida. Ello explicaría fundamentalmente el hecho de que se le haya prestado una menor atención por parte de los politólogos y de los científicos sociales a esta función que cumplen los sistemas electorales. Y de hecho es la que cuenta con menos material empírico que nos sirva para contrastar nuestras hipótesis y verificarla con los datos. Pero también es cierto que a esta función legitimadora pueden atribuirse alguna relación con algunos de los elementos fundamentales de los sistemas electorales, con lo cual esto nos permite identificar algunas pistas o algunos indicadores propios que nos pudieran responder o dar respuesta al cumplimiento efectivo de esta función por parte de los sistemas electorales. Y desde este punto de vista me voy a centrar en 5 indicadores que nos podrían de alguna manera ayudar a verificar el cumplimiento de esta función que cumplen los sistemas electorales. Una tiene que ver con los niveles de participación electoral. Es cierto que sobre la participación electoral se han escrito muchísimas monografías, muchísimos estudios, se han aproximado desde muchísimas perspectivas analíticas y el grado de intensidad y la convicción con que se ejerce el derecho de participación en estos contextos de carácter democrático es un hecho indiscutible, un hecho que todos conocemos, pero de alguna manera es difícilmente rebatible que la emisión de voto contiene realmente una expresión
de la integración en el sistema político donde se desarrolla específicamente los procesos electorales. Que esa integración realmente exprese una relación directa entre participación y legitimación de los sistemas, hasta cierto punto puede ser discutido. Como les he dicho, no hay unos indicadores fiables y medibles que nos permitan una configuración específica de estas cuestiones. De hecho, todos sabemos que unos elevados niveles de participación en determinados procesos electorales muchas veces pueden llevar a la deslegitimación del propio sistema político, ¿no? Entonces, esto hace difícil, de alguna manera, discriminar en qué medida corresponde a un sistema electoral una cierta influencia sobre el grado de participación y en qué medida es el efecto combinado de todas ellas. También en algunas ocasiones se ha tratado de identificar cómo los altos niveles de participación en algunos contextos de los sistemas democráticos representativos lo que llevan es a traducir una cierta apatía con el propio sistema. Es decir, los ciudadanos se cansan muchas veces de esta convocatoria continuada en procesos electorales para hacerle consultas de distintos niveles, ¿no? Nosotros los politólogos siempre ponemos el caso de Suiza y de Estados Unidos, ¿no? Dos de las democracias liberales representativas, bueno, pues que todos constatamos que tienen un elevado nivel de calidad de la democracia, y en cambio los niveles de participación siempre suelen ser muy bajos en estos sistemas. Los motivos son varios, como ustedes se pueden imaginar. En un caso porque en el sistema suizo la consulta muy continuada de los ciudadanos sobre distintas cuestiones lo que lleva es un cansancio propio de los ciudadanos respecto a estas propias consultas, con lo cual son muy selectivos a la hora de participar en los procesos electorales, en estas consultas electorales. Y en el caso de Estados Unidos, pues todos somos conscientes de que se establecen unas normativas que obligan a los ciudadanos a inscribirse en el censo, y esto también supone un rechazo por parte de la ciudadanía para participar en estos procesos electorales. Entonces, como les digo, no hay una relación muy directa entre los niveles de participación electoral y la propia legitimación que se le puede dar a los sistemas electorales y a los procesos electorales. A mi juicio, hay otro elemento que sí que nos permite de alguna manera hacer este análisis, y es la relación que se establece entre los electores y los candidatos, ¿no? La presunción de que una mayor proximidad entre los electores y entre los candidatos ha de redundar en una mayor o en beneficio de la legitimidad del sistema lleva a los politólogos y a los científicos sociales al análisis de aquellos elementos del sistema electoral que de alguna manera favorecen esta mayor vinculación entre el elector y el candidato, que luego se puede convertir en representante en las asambleas. Dentro de estos elementos del sistema electoral, lógicamente, identificamos el distrito electoral, la fórmula electoral que se adopte y las modalidades de voto. Es cierto que los distritos uninominales, que siempre están vinculados a estas fórmulas de elección mayoritaria, deben de facilitar, en principio, el acceso de los ciudadanos a sus representantes por una mayor cercanía, y permite una mayor conexión, muchas veces física, una conexión más directa entre los candidatos o el diputado y el propio elector, ¿no? Con lo cual, el elector se siente más cercano respecto a su propio representante, y, por contraparte, el representante también puede sentirse mucho más integrado en lo que es la comunidad a la que representa. De hecho, también los ciudadanos son capaces en estos contextos de identificar a un solo candidato como portavoz de sus propios intereses, y es a ese candidato que se convierte en representante al que luego se le van a pedir el rendimiento de una serie de cuentas. Y, lógicamente, desde otro punto de vista, los distritos plurinominales, que son, como ustedes saben, más frecuentes en las fórmulas distributivas o en los modelos de carácter proporcional, los sistemas electorales proporcionales, suelen diluir esta representación, esta responsabilidad de los elegidos frente a las propias demandas y aspiraciones que pueden tener los electores de la circunscripción. Pero, en cualquier caso, aquí hay un aspecto en el que tenemos que detenernos y que nos llevaría a un debate más profundo, quizás saldrá en otras de las sesiones de estas jornadas, y es a cómo interviene el partido político en todas estas dimensiones, ¿no? Porque el partido político al final sirve como referente para el propio elector.
Si analizamos la modalidad de voto, que es otro de los elementos del sistema electoral, bueno, pues también es cierto que la distinción entre voto personal y voto de lista permite establecer algunas presunciones de partida. El voto personal parece contener también una relación mucho más directa entre el candidato y el elector, y de hecho el elector identifica claramente quién es el candidato de su preferencia. Y en cambio el voto de lista, como ha salido también en el debate anterior, diluye un poco esta relación que se establece entre el candidato, entre el representante y los ciudadanos. Y de nuevo aquí la emergencia de los partidos políticos es muy importante, porque en todo lo que tiene que ver la configuración de las listas electorales juega y desempeña un papel desde luego indiscutible, y es uno de los elementos que genera en determinados contextos de precampaña la configuración de las listas electorales genera muchas discusiones internas en el seno de los partidos, ¿no? Pero, de hecho, otra modalidad de voto, que podría ser el voto preferencial, no queda, de alguna manera, pudiera ser una posibilidad de influir en la selección del personal, de nuestros representantes políticos, pero su aplicación en distintos países que adoptan esta fórmula no permite extraer unas conclusiones muy determinantes y realmente no tiene un impacto ni positivo ni negativo en lo que sería la legitimación de los procesos electorales. Otro de los indicadores que de alguna manera luego saldrán en otra de las funciones que apuntaré sobre el cumplimiento de los sistemas electorales tiene que ver un poco con la integración de las minorías dentro del sistema político. Todos sabemos que los sistemas políticos generan una serie de capacidades para integrar a las minorías, bien sean minorías étnicas, bien sean minorías lingüísticas, bien sean minorías religiosas o minorías de otro tipo, porque esto sí que viene a dotar y a conferir de un valor legitimador importante al propio sistema. Es decir, sobre la capacidad que pueda tener de integración de estas minorías el sistema político a través de los elementos del sistema electoral, esto les dota al sistema político de una mayor legitimidad. Por cuanto esto se aplica, como veremos después, en aquellas sociedades que son sociedades muy fragmentadas, sociedades muy heterogéneas, que de alguna manera necesitan integrar a estas minorías en lo que son los procesos representativos. De hecho, a los sistemas electorales, muchas veces inspirados en una lógica representativa, se les atribuye esta mayor capacidad de integrar por el hecho en sí de que su foco de atención está centrado en representar de una manera homogénea los distintos intereses que están en la sociedad y, de hecho, los distintos plurinominales de magnitud casi siempre elevada, es decir, en distritos de tamaño grande, aplicándole lógicamente las fórmulas distributivas y bajas barreras legales efectivas, lo que permiten o facilitan es una mayor integración de estas minorías dentro del propio sistema político y facilitan el acceso a lo que sería el juego y la distribución de los intereses muchas veces en los parlamentos. Pero también es cierto que, por contrapartida, los sistemas electorales, bajo las lógicas de carácter mayoritario, lo que llevarían en muchas ocasiones es a una exclusión directa de estas minorías. Bien es cierto que un debate interesante que dejo aquí sería la reforma. La reforma es un análisis de las reformas de los sistemas electorales en el mundo, porque si hacemos un análisis de las reformas electorales en el mundo, nos damos cuenta que las reformas de mayor calado que se han producido en un tiempo relativamente reciente en los contextos liberales representativos, lo que han pretendido es tratar de representar a estas minorías en lo que es el propio sistema. Es decir, las reformas que se produjeron en Nueva Zelanda con pues la determinación de un cupo de escaños para las minorías maoríes es un claro ejemplo, que pasó de un sistema mayoritario a un sistema proporcional, identificando la necesidad de integrar estas minorías en el sistema, es un ejemplo que todos conocemos. Y otro de los aspectos que, a mi juicio, presenta y muestra el interés
interés que tiene la función legitimadora de los sistemas electorales está un poco vinculada con aspectos de la competencia electoral. Esta mañana, en la presentación del libro de los sistemas sobre los partidos políticos del profesor Morlock, y luego en su debate de alguna manera ha ido saliendo, es que estamos en unos espacios de alta competencia. Se ha hablado del derecho de la competencia. Es necesario que reconozcamos esa competencia electoral como un elemento sustantivo de la competencia democrática, ¿no? No podemos comprender un sistema donde no haya una pluralidad de actores que estén compitiendo por los votos y por representar a la ciudadanía, y esto lo que sí que genera a la larga es una legitimación del propio sistema. No entendemos unos modelos de democracia sin partidos políticos, aunque los ciudadanos somos muy críticos respecto a los partidos políticos, pero no entendemos una democracia sin partidos políticos, ¿no? Es una paradoja que ahí la tenemos. En este sentido, sin entrar en cuestiones más centradas en los efectos que pudieran tener determinados elementos del sistema electoral sobre estos niveles de competencia y de competitividad electoral, sí señalar que son decisivos para la acción legitimadora de las elecciones algunos componentes que están del sistema electoral que están más estrechamente ligados o relacionados con las garantías de la libertad y la igualdad. Es decir, siempre y cuando se asegure esa libertad y esa igualdad de la ciudadanía a lo que son los procesos electorales, se estaría asegurando y fomentando estos niveles de competición electoral, ¿no? Y, de hecho, como les decía, en todo caso, se constata que no hay una relación muy directa entre los sistemas electorales y esta dimensión de la legitimidad, y de hecho no ha recibido demasiada atención, como les decía, por parte de los analistas, de los politólogos, que nos hemos centrado en otras cuestiones más de legitimación del propio sistema, no tanto de esta función que vendría asociada a los sistemas electorales, pero fundamentalmente, como les digo, por el hecho de que no hay unos indicadores operativos suficientemente aceptados por parte de la comunidad científica que nos permitan contrastar esta capacidad legitimadora que tiene el sistema electoral, tal como sí ocurre, por ejemplo, en los casos de los índices de desproporcionalidad para medir la representatividad, ¿no?, de los sistemas electorales. Y esta función representativa de los sistemas electorales es la segunda a la que me quiero dedicar en esta presentación, porque quizás es la que tiene un eco más importante y permite hacer como un puente, una relación entre lo que son estas funciones representativas de los sistemas electorales y la configuración de los parlamentos y las dinámicas de los parlamentos internos. Esta función, sin entrar en muchos detalles, es consecuencia de la constatada imposibilidad de la democracia directa, de esa democracia directa a modo de la polis griega clásica, como una práctica habitual, salvo en contextos poblacionales muy reducidos, como todos conocemos, por ejemplo, en los contextos de los ayuntamientos de concejo abierto, por ejemplo, donde no se eligen concejales y todos los vecinos de alguna manera participan, ¿no?, en los debates y en las decisiones de los plenos. De modo que estas instituciones de democracia directa, que también están recogidas y tienen una presencia en la democracia contemporánea actual, tienen un uso de alguna manera que está limitado, y lo que nos conduce es a centrarnos realmente en la importancia y la imposición que tienen los procesos y los sistemas electorales como procedimientos para conseguir una adecuada representación política de los ciudadanos y, en particular, para formar parlamentos representativos. Primero, todos sabemos, a través de modelos de sufragio restringido, sufragio universal masculino, y luego pasamos a sufragio universal, pero es verdad que se han utilizado otras formas de sufragio a las que en este momento no nos vamos a referir, pero lo que sí es importante es señalar que la representación política se configura paulatinamente como una representación que supone un mandato representativo. Por eso yo antes les decía que en el contexto en el que yo articulaba lo que serían las funciones del sistema electoral iban a estar circunscritas a estos modelos de sistemas de carácter representativo. Estos sistemas electorales democráticos cumplen esta función representativa
en cuanto que son el resultado final de todo proceso electoral de carácter representativo y de carácter democrático, independientemente de la configuración final que va a dar lugar de órganos constitucionales de representación parlamentaria. Y en este sentido, la pregunta que a mí me gustaría plantear es cómo cumplen esta función los sistemas electorales, esta función representativa. Conviene seleccionar algunas de las dimensiones para poder medir el cumplimiento, valorar el grado de este nivel de representatividad que alcanzan los sistemas electorales. Y en este análisis yo creo que podemos identificar como dimensiones lo que a nosotros nos permite identificar el colectivo de electores. En primer lugar, me voy a referir a lo que serían las dimensiones que derivan del lugar de residencia de los ciudadanos, realmente porque esto va a estar relacionado con algunas características sociales de los dominantes en esta población, realmente de los electores en este territorio determinado. Por otro lado, las que derivarían de las orientaciones políticas, ideológicas y finalmente las que derivan de determinadas condiciones en cuanto a características sociales específicas de esta ciudadanía, ¿no? En cuanto a cuestiones de género, en cuanto a cuestiones de clase social, de grupo étnico, es decir, características particulares de los ciudadanos a los que de alguna manera se tiene que representar. Históricamente han sido las dos primeras dimensiones las que han dominado un poco los análisis y han merecido la mayor atención, es decir, el lugar de residencia y la orientación política e ideológica, pero también es cierto que para analizarlas tenemos que poner en relación algunos de los componentes del sistema electoral, ¿no? Y esto yo creo que es la forma de conectar el sistema electoral con las propias funciones de carácter representativo que vienen a desarrollar. En cuanto a las cuestiones de la representatividad asociadas al lugar de residencia de los ciudadanos, es cierto que la teoría liberal de representación, bueno, pues había afirmado que las asambleas ostentaban esa representación de la nación, sin determinar referencias territoriales algunas, pero la organización de las elecciones, de alguna manera, obligó a establecer una serie de referentes geográficos territoriales determinados y a establecer una serie de distritos o circunscripciones que agrupan a ciudadanos con unas características, bueno, pues en este momento en base al lugar de residencia. Como consecuencia, es cierto que se pueden identificar una serie de diferencias de representatividad de origen territorial. De hecho, todos somos conscientes de que muchas veces se critica el sistema electoral por el hecho de que algunos ciudadanos están mejor representados que otros en función del lugar de residencia, ¿no? En función de la provincia, en este caso, si hablamos del sistema electoral para las elecciones generales, ¿no? Según el distrito donde realmente residen y donde ejercen su voto. Esto tiene que ver un poco con cuestiones de los prorrateos electorales, ¿no? El reparto de diversos distritos en relación al número total de escaños a proveer, y este es uno de los aspectos que en mayor medida influye sobre la función de representación que tienen que cumplir los sistemas electorales, con los niveles de representatividad del sistema electoral y también sobre el hecho del valor que tienen los votos en determinados distritos, ¿no? Hay sistemas en los que el prorrateo se basa fundamentalmente en criterios poblacionales, lógicamente. Esto asegura una representatividad equiparable a todos los ciudadanos de los distintos distritos, pero también, a mi juicio, tiene que existir en principio, bueno, pues una relación de proporcionalidad entre el número de habitantes y la magnitud y el número de escaños de cada una de las circunscripciones. Por tanto, de alguna manera, si esa cuota representa oscilaciones grandes, lo que estamos haciendo es incumplir esta función del sistema electoral respecto a la igual representación de los ciudadanos dentro de lo que sería la configuración posterior de las asambleas representativas, ¿no? El origen de esta distribución desigual es muy diverso. En los distintos sistemas políticos pueden identificarse, como les digo, factores de tipo diverso. En algunos casos responden a cuestiones o a políticas de integración nacional de determinados territorios periféricos. En otros casos, muchas veces son resultados de ciertas manipulaciones también de carácter partidista para reforzar las bases electorales de los partidos en algunos territorios, en algunas circunscripciones.
Es cierto que si hacemos una comparación entre los distintos sistemas, nos vamos a poder encontrar países donde hay grandes desequilibrios territoriales de población y entonces, bueno, la división entre los distritos puede generar este desequilibrio de representación. Y es cierto que se han adoptado distintas soluciones, ¿no? Soluciones que de alguna manera tienden a compensar esta desproporción que genera una falta de representatividad por parte de los ciudadanos. No vamos a entrar en detalles, pero es verdad que no es lo mismo si estos modelos o estos sistemas electorales se aplican o toman la base en estructuras o organizaciones de partidos, de estados, de organizaciones de estados en partidos federales o sistemas políticos con un carácter más centralista, porque lo que se va haciendo de alguna manera es hacer una equiparación en los distintos niveles territoriales, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos medir, cómo nos podemos acercar nosotros a ese equilibrio o a ese ideal de representación, ¿no? Es cierto que los politólogos, como les decía, utilizamos una serie de medidas y en este caso los indicadores que aplicamos son los indicadores de desproporcionalidad del sistema electoral. Utilizamos este término desproporcionalidad asumiendo ya que el propio sistema electoral va a generar efectos desproporcionales, es decir, que no va a conseguir esta lógica de la proporcionalidad perfecta, ¿no? Y dentro de los indicadores, que no les voy a aburrir aquí con sus composiciones o la base matemática sobre la que se asientan, es cierto que el más fácil de entender es un poco la diferencia que existe entre los porcentajes de votos y de escaños que obtienen los distintos partidos, ¿no? Esto de alguna manera lo que nos da pie o nos indica es cuánto se desvía el sistema electoral de esa proporcionalidad y, por tanto, no estaría cumpliendo esa función de representación de la ciudadanía. Los índices de desproporcionalidad, como les he comentado, son medidas que a nosotros nos permiten ubicar y hacer los análisis comparados de los sistemas liberales representativos actuales. De hecho, a modo de ejemplo, si ustedes consultan los índices de desproporcionalidad, por ejemplo, del caso español, del sistema electoral español para las elecciones generales, para las elecciones al Congreso de los Diputados, bueno, pues en un ranking de países que tienen sistemas electorales bajo las lógicas distributivas, sistemas proporcionales, nosotros siempre nos encontramos a la cola de los sistemas proporcionales y muy cercanos a los índices de desproporcionalidad que arrojan los sistemas mayoritarios que, como ustedes saben, no tienen la lógica de representación que tienen los sistemas proporcionales. Esto, de alguna manera, lo que hace es que los politólogos nos acerquemos a identificar cuáles son los elementos del sistema electoral que de alguna manera están incidiendo en esta desproporcionalidad del sistema electoral. Y sin apuntarles y sin entrar en más detalles, solamente mostrarles que el distrito es uno de los elementos que mayor afecta a este cumplimiento de la representatividad de los sistemas electorales, la magnitud del distrito y la delimitación territorial de estos distritos. Por eso, cuando luego me refiera a la forma de distribuir los distritos, las circunscripciones electorales, se han adaptado determinadas técnicas o tácticas y una de ellas es el gerrymandering, como todos ustedes saben. Otro de los elementos del sistema electoral que de alguna manera distorsiona también esta dimensión representativa del sistema electoral es la fórmula electoral. Es cierto que no tiene tanto impacto en esta desviación de la proporcionalidad como tiene el distrito, pero también genera unos efectos que desvirtúan la proporcionalidad del sistema. Y otro tiene que ver también con las barreras electorales, las barreras mínimas que establecen los sistemas electorales, de forma que excluyen del reparto de los escaños a partidos que no rebasan esta barrera, ¿no? Todos sabemos que hay barreras legales y barreras efectivas, pero es verdad que son esas barreras que tienen que superar ese partido para obtener el primer escaño y obtener representación. Sin entrar, como les decía, en estas cuestiones que nos llevarían a un debate mucho más amplio y no quiero entrar en él, uno de los elementos y otro de los factores que les he señalado antes como elementos que a nosotros nos permiten una aproximación a el cumplimiento de la representatividad, de la función representativa de los sistemas electorales, son la representación de esas minorías.
En este sentido, un gobierno representativo nunca ha conducido a este modelo de representación o este ideal de representación espejo que de alguna manera planteaba Pitkin, ¿no? Esta simbología de relación entre determinados perfiles que tienen los ciudadanos y el reflejo entre los perfiles y estas mismas características que podían tener los representantes políticos, ¿no? El conjunto de la ciudadanía. Bien, es cierto que este es uno de los aspectos que han estado siempre más vinculados con factores y elementos propios de los sistemas electorales y entre ellos el distrito y la modalidad de voto, que son los dos elementos que también de alguna manera incidían primero en una parte en la legitimación del sistema y del sistema electoral y con efectos en el sistema político y también en el nivel de aproximación a la representación como segunda de las funciones del sistema electoral. Respecto del distrito y la modalidad de voto, como les digo, son dos de los elementos a los que se les puede atribuir la mayor incidencia sobre el mayor o el menor grado de representatividad. Representatividad entendida como la medida de esos rasgos sociopersonales, esos rasgos característicos de la ciudadanía. Los distritos uninominales suelen asociarse con una baja representación y una baja representatividad de estos grupos, que muchas veces son grupos sociales que tienen representan una marginación o son menos activos en la vida política. Bien pueden ser las mujeres en determinados contextos, bien pueden ser, como les decía, determinadas minorías étnicas, como ocurría en el caso de Nueva Zelanda, o algún tipo de características sociales de la propia ciudadanía. Como reacción a este hecho, lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues viendo que los distritos son aquellos elementos que distorsionaban este reflejo de estas características, hacer algún tipo de manipulación en lo que son los diseños de los distritos, ¿no? Una redefinición de los límites de algunos distritos para potenciar la presencia de estas minorías, como ocurre, por ejemplo, en el caso norteamericano con las minorías afroamericanas o las minorías hispánicas, ¿no? Lo que se hace es un tipo de gerrymandering positivo. De alguna manera se van delimitando estos distritos con objeto de que contengan esa mayoría de electores con una serie de características propias de estas minorías y de hecho lo que se ve es que favorecen la elección de candidatos que tienen esas mismas características, ese mismo origen. Otros sistemas han determinado o han previsto la constitución de distritos con una base personal y no territorial, reservados a determinados miembros con esas características o determinados miembros de un colectivo, como les señalaba antes, al efecto de asegurar realmente la representación en los parlamentos, ¿no? El que tengan representación política. Antes les he comentado el caso de Nueva Zelanda con la comunidad maorí, la representación de las minorías maoríes, o en el caso de Eslovenia o de Croacia con las minorías nacionales, ¿no? Esto es una de las cuestiones que sí que se plantea. El otro elemento del sistema electoral que puede tener una incidencia sobre el nivel de representación de estas minorías es la modalidad de voto. La modalidad de voto también tiene una influencia importante sobre el grado de representatividad de los elegidos, porque todos sabemos que el voto personalizado en los distritos uninominales disminuyen las posibilidades reales de la representación de determinadas minorías. De hecho, luego hay otras posibilidades si vemos los efectos que pueden generarse en el caso de que se adopten una serie de normativas, ¿no? Todos somos conscientes de que en el caso español, por ejemplo, cuando las primeras elecciones generales en las que se implementaron esa composición equilibrada de las candidaturas, no vimos un reflejo directo en la composición del Parlamento español. Hemos visto que ha sido una cuestión progresiva que se ha ido interiorizando por parte de los partidos políticos, ¿no? Entonces, no hay que olvidar en este sentido que son muchas veces razones que están vinculadas con la estructura social y la cultura política las que hacen que de alguna manera un grupo social sea percibido como minoritario, que sea percibido como marginal, ¿no? Y yo creo que es justamente esa evolución social y cultural la que de alguna manera va modificando estas percepciones y que tienen un efecto luego en la adopción de determinadas normativas de carácter electoral. En tercer lugar, una de las funciones quizá que hoy en día se está poniendo más, se está mirando con mayor lupa respecto del sistema electoral y los efectos que puede tener el sistema electoral,
es sobre las cuestiones de gobernabilidad. La tercera función del sistema electoral, como les decía antes, es la de la dirección política, ¿no? Y es necesario que hagamos una reflexión respecto a las posibles relaciones que pueden existir entre elementos y modelos del sistema electoral y la gobernabilidad que se puede dar en un sistema político. Es cierto que hay muchas acepciones de gobernabilidad, ni siquiera los politólogos nos ponemos de acuerdo en cuál es la acepción comúnmente aceptada de gobernabilidad, pero lo que sí hacemos es determinar o relacionar esta característica o este atributo de gobernabilidad con el funcionamiento regular de las instituciones, ¿no? Y este funcionamiento y los resultados que derivan de estas instituciones de alguna manera nos pueden plantearnos el análisis de en qué medida alguno de los elementos del sistema electoral o qué conexión puede existir entre el sistema electoral y la gobernabilidad que se puede dar en los sistemas políticos. Es cierto que para responder un poco a esta pregunta es necesario traducir, como les decía, esta condición de gobernabilidad y de lo que es gobernable también a alguna serie de indicadores que nosotros podamos verificar, ¿no? Porque si no se nos queda en un margen de incertidumbre que, dependiendo de lo que entendamos por gobernabilidad, así podemos entender que el sistema electoral está generando esa gobernabilidad o no. A mi juicio, es interesante desde esta perspectiva analizar la relación que existe entre dos elementos fundamentales que están relacionados con el sistema electoral y la gobernabilidad. Uno que son los procesos de formación de los gobiernos, que lógicamente aquí nosotros los politólogos nos paramos en la parte que nos quedamos un poco en los resultados que da y qué efectos tiene la formación de estos gobiernos. No profundizamos de manera más, con más detalle en lo que son los procesos internos de formación de los gobiernos. Y luego lo que sí nos detenemos de alguna manera, con mayor análisis crítico, es en el rendimiento de la acción gubernamental. Estas dos dimensiones las he relacionado un poco con lo que es el sistema electoral, ¿no? Y de qué manera el sistema electoral puede tener unos efectos en estos dos elementos de la cuestión de la gobernabilidad de la dirección política. Lógicamente, cuando hablamos de gobernabilidad tenemos que saber en qué contextos estamos hablando de esa gobernabilidad, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en situaciones de una alta fragmentación del sistema de partidos parlamentarios, pues esto va a llevar a una dificultad a la hora de configurar determinadas mayorías en el Parlamento. Entonces, esta primera idea de relacionar los sistemas electorales con la formación y el grado de la estabilidad de los gobiernos nos lleva a averiguar un poco cuál es la conexión entre los sistemas electorales y la constitución en sí de esas mayorías parlamentarias. Todos sabemos que una mayor fragmentación del sistema de partidos pues genera unas mayores dificultades para, en principio, hacer posible un gobierno, para formar ese gobierno, bien sea un gobierno que se base en determinadas mayorías, bien sea de carácter natural o unas mayorías más manufacturadas, ¿no?, en relación a los posibles efectos que puede tener el sistema electoral. Pero bien es cierto que se presupone una cierta relación o una consistencia entre lo que sería la estabilidad de los gobiernos y las mayorías que sustentan estos gobiernos, ¿no? No es lo mismo una mayoría, como antes también ha salido en el debate, monocolor, que una mayoría que de alguna manera se haya sustentado sobre la agrupación de distintos partidos o estas fórmulas de coalición. Porque, lógicamente, en las mayorías, los gobiernos que se basan en las mayorías son unos gobiernos mucho más compactos y a la larga mucho más duraderos si no ocurre algún acontecimiento que haga tambalear esa mayoría, ¿no? Esto lleva, lógicamente, a hacer un análisis de lo que sería la duración de los gobiernos y cómo podemos medir esta duración de gobierno como una forma de asegurar la gobernabilidad, ¿no?, el efecto que tiene sobre la duración y la estabilidad de las instituciones. Es cierto que hay una clara asociación, no es nada extraño asociar sistemas electorales mayoritarios con gobiernos más estables, porque son gobiernos que se basan en esa mayoría, y sistemas de carácter representativo basados en fórmulas representativas que pueden dar lugar a gobiernos mucho más fragmentados que necesitan formar gobiernos con una cierta mayoría, pero una mayoría integrada por distintos partidos o por una coalición.
Aquí realmente esto nos llevaría a hacer un análisis un poco de las lógicas de los significados de la democracia, ¿no? Inspirada, bueno, pues una democracia inspirada en consenso, inspirada en los pactos o, bueno, pues un modelo de democracia inspirada en la confrontación y los antagonismos que, bueno, pues de alguna manera, como les decía, son propios de los sistemas mayoritarios, ¿no? No hace falta que les recuerde lo que antes ha salido un poco de esta imagen que vemos ahora de la Cámara Baja en Inglaterra, de la discusión que se establece entre las dos bancadas, ¿no? De la oposición y de los miembros de la mayoría. Pero para no extenderme mucho más, una de las cuestiones que es importante señalar es que la formación y la continuidad de las mayorías de gobierno también está muy vinculada con factores relacionados con la estrategia de los propios partidos que configuran estas mayorías, ¿no? Y yo creo que ahí los partidos, fundamentalmente los partidos, porque ya no estaríamos hablando de la dinámica que se ejerce dentro de la propia Cámara en cuanto a los grupos parlamentarios, sino en lo que es la configuración de los gobiernos. Esas lógicas de los partidos políticos juegan un papel importante y es relevante. Lo que pasa que es verdad que se puede hacer una objeción en cuanto a lo que es la excesiva equiparación de esta duración de gobiernos mayoritarios con estabilidad, porque no siempre es cierto. Es verdad que, bueno, pues no siempre la continuidad gubernamental es garantía de gobernabilidad, como muchos sabemos, ¿no? Ni de hecho gobiernos de mayorías sólidas se asocian siempre a fórmulas distributivas y aseguran una capacidad de gobierno resolutiva, ¿no? Yo creo que la cuestión de la gobernabilidad tenemos que analizarla un poco por la calidad de las decisiones que se puedan tomar en estos regímenes democráticos, y esto nos conduce a hacer un análisis que les prometo que va a ser muy rápido sobre las dos grandes lógicas de los mandatos representativos, ¿no? La lógica del mandato, y que está relacionado con las fórmulas mayoritarias, y la lógica de la muestra, que está relacionado con las fórmulas distributivas. Para algunos analistas, las fórmulas mayoritarias llevarían en algunas ocasiones a una mayor polarización de las fuerzas políticas en torno a los dos grandes ejes de conflicto que están imperantes en la sociedad o que están en esa comunidad. Y esto, de hecho, lo que engendrarían de alguna forma es una dinámica política de carácter antagónico, ¿no? El modelo Westminster de política de adversarios se lo acabo de mencionar. Este juego de mayorías y minorías lo que obligaría es a acentuar esas diferencias sobre el modo de actuar en gobierno, que es lo que generaría en esta disyuntiva entre un partido y otro. Y este antagonismo mayoritario, la mayoría y la minoría, lo que casi siempre obliga es a adoptar posiciones de enfrentamiento sistemático dentro del sistema, ¿no? Sobre grandes cuestiones de debate político, debilitando en algunas ocasiones lo que es la estabilidad del propio sistema democrático. En cambio, por otra parte, hay otros autores que sostienen que la lógica representativa de los sistemas con fórmulas distributivas acogería en el Parlamento una mayor parte de los actores políticos que interactuarían en el debate de esos conflictos, y este carácter, que siempre viene asociado a una mayor proporcionalidad del Parlamento, tendería, bueno, pues a dinámicas de integración y de transacción, en el sentido un poco de la lógica de la mediación y de llegar a acuerdos y compromisos, ¿no? Estos serían los modelos de lo que se llaman las democracias inclusivas, las democracias consociativas, que señala el profesor Leibhardt, ¿no? Las democracias de consenso, democracias consensuales. Pero también, quizá desde otra perspectiva, la lógica de los sistemas mayoritarios de alguna manera simplificarían un poco el panorama partidista, porque estos sistemas se asocian casi siempre hacia modelos de sistemas bipartidistas, con lo cual el panorama partidista estaría mucho más claro y mucho más identificado, reduciendo muchas veces esos costes que vienen asociados a gobiernos de coalición o sistemas multipartidistas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el gobierno sería mucho más, de alguna manera, sería mucho más efectivo, y en algunas ocasiones el rendimiento y la efectividad del sistema del gobierno podría ser mucho más alto y tendría esa mayor efectividad sobre el propio sistema.
En cambio, la lógica representativa consolidaría, bueno, pues una pluralidad de partidos, una mayor fragmentación, incrementaría muchas veces y podría incrementar, como de hecho todos somos conscientes, el riesgo de determinados acuerdos, de llegar a determinados acuerdos entre los diversos actores, y lo que conducirían es a cierta dificultad a la hora de constituir unas mayorías de gobierno que fueran estables, con lo cual esto nos conllevaría e identificaríamos una vulnerabilidad del propio gobierno, ¿no? Por las disensiones internas que de alguna manera podrían desembocar y darían lugar a que muchas veces para los ciudadanos es muy difícil a la hora de atribuir la responsabilidad el identificar al partido, ¿no? Por ello es cierto que cuesta hacer una aproximación determinante y suficientemente convincente respecto a esta relación directa entre el sistema electoral y los efectos que puedan generar sobre esta dimensión de la gobernabilidad, ¿no? Es cierto que hay determinadas cuestiones que, como les digo, que están relacionadas con el contexto social, el contexto de diseños institucionales, el contexto de mecanismos de articulación institucional, incluso, a mi juicio, cuestiones de cultura política que son muy relevantes y que están presentes en la sociedad y que facilitarían muchas veces estas cuestiones de integración de minorías o de alcanzar acuerdos. Es cierto que estas han sido unas pinceladas sobre tres de las grandes funciones que tienen que cumplir los sistemas electorales, que de alguna manera se sustentan sobre las funciones que se les atribuyen hacia los propios procesos electorales, ¿no? Es necesario replantearse, yo creo, algunas recetas, algunas cuestiones, algunas soluciones que los ingenieros constitucionales, ¿no? Y los ingenieros que se aproximan a los sistemas electorales plantean en cuanto a posibles reformas de los sistemas electorales de cara a asegurar una mayor cumplimiento de las funciones de los sistemas electorales. Generalmente las propuestas que se hacen están basadas, a mi juicio, en este falso dilema entre las funciones de representatividad y la gobernabilidad de los sistemas electorales. Yo creo que por parte de los politólogos nos queda todavía mucho campo que explorar respecto a cómo y de qué manera se cumplen las funciones de los sistemas electorales, si se aplican los sistemas electorales en los contextos actuales, porque estamos hablando de la aplicación de unas normas en determinados momentos y en determinadas situaciones dentro de lo que son los propios sistemas políticos. Y de hecho, es cierto, y yo espero no equivocarme en este auditorio con tantos especialistas en derecho constitucional, que realmente ahora ya no está en el debate de los partidos políticos como estuvo hace 3, 4, 5 años la insistencia en reformar el sistema electoral. Ahora nos hemos dado cuenta que nuestro sistema electoral, está dando muestras de que no se puede asegurar una gobernabilidad aún teniendo una mayor representación. Esta idea de que los partidos tuvieran menos barreras efectivas para conseguir representación, es decir, esta idea de que modelos de partidos que generaban sistemas bipartidistas lo que conducían a unas fórmulas gubernamentales que se iban a mantener en el tiempo. Ahora es verdad que estamos en un panorama multipartidista muy grande y tenemos que resolver la solución de la gobernabilidad. Con lo cual yo creo que tenemos que poner el foco de nuevo en cuestiones de asegurar esos niveles de representación de los procesos electorales y que lo pueden asegurar los sistemas electorales, vinculado fundamentalmente con asegurar también los niveles de gobernabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Delgado. Hoy por la mañana, en la presentación del Centro de Partidos, se hablaba de la necesidad de colaborar distintas áreas de conocimiento, distintas disciplinas, distintas ramas del saber, y realmente la intervención de la profesora Delgado es una demostración de esta necesidad de la multidisciplinaridad de los estudios, porque se contempla una misma realidad con otro método, con otro acercamiento a la realidad, y es una riqueza. Nos felicitamos estar tan próximos vecinalmente
de la Facultad de Políticas. Y ahora, si alguna persona quiere intervenir, lo que vamos a hacer es agrupar todas las preguntas y la profesora contestará después de realizadas las mismas. No se oye. Considera que partidos que no tienen vocación de representación nacional, me refiero a partidos nacionalistas, es correcto o es normal que tengan, que puedan concurrir a las elecciones generales. Y si le parece que esto es correcto, pues nada, pero si considera que habría que corregirlo, ¿por qué solución o por qué modificación deberíamos optar? Hay un partido estos días que está proponiendo que el resultado para que un partido obtenga representación parlamentaria sea el 3%, pero no de la circunscripción provincial, sino a nivel nacional. O tal vez, no sé si es viable en España una circunscripción única, no sé. Gracias. Bien, yo primero quiero felicitarla por una exposición bien informada, ordenada y brillante. El tema es tremendo, daría para horas y horas de debates. Yo pondría sobre la mesa muchísimos problemas, pero bueno, voy a ser muy modesto y a limitarme. La primera cuestión es, en las tres funciones, que quizás hay una que se puede vincular a la legitimación, pero que tiene aspectos específicos que son muy importantes, que es servir al proceso de integración política. El mejor sistema electoral es el que suscita mayor consenso. Es la única respuesta posible ante tamaña pregunta. Para explicar, por ejemplo, el por qué Vizcaya, Álava y Guipúzcoa tienen 25 diputados cada uno, lo cual afecta a la proporcionalidad y al peso del voto, hay que acudir al proceso de integración política. O por qué Rhode Island acepta integrarse en los Estados Unidos y exige el mismo número de senadores que Nueva York, Pensilvania o Virginia. Y la segunda pregunta es, yo no sé si la he entendido bien, pero en medio de una exposición, parece muy sensata, muy bien informada, me pareció oír ecos de Diverger en sus famosas leyes sociológicas de finales de los 50, cuando vincula sistema mayoritario a bipartidismo y sistema proporcional a multipartidismo. Creo que no hay ninguna evidencia empírica. Yo siempre he sostenido que el sistema mayoritario es un sistema que acelera las variables concurrentes. Si son integradoras, acelera la integración; si son desintegradoras, acelera la desintegración. El caso del Reino es muy claro, el Reino Unido es muy claro. Si la población de Gales o de Escocia, el sistema mayoritario castiga a las minorías de voto disperso, pero no a las minorías de voto concentrado. Si el peso demográfico de Inglaterra no fuera tan tremendamente superior a la pequeñez de Gales, el Partido Nacionalista Galés o el Partido Nacionalista Escocés, el bipartidismo en Westminster sería imposible. Y al mismo tiempo, tampoco el sistema proporcional conduce a la fragmentación. Tenemos una evidencia empírica en Madrid, en la comunidad autónoma, con una barrera electoral limitada, con un sistema de circunscripción de 100 escaños o 102 escaños, es decir, con un funcionamiento de la proporcionalidad, a pesar de la minucia de la fórmula D'Hondt en este caso, porque con tamaña circunscripción y con una barrera electoral limitada, la proporcionalidad es muy amplia. Y sin embargo, el electorado redujo la complejidad de forma habitual, fundamentalmente entre dos grandes partidos, durante 30 años. Otra cosa es que el sistema proporcional, cuando existe la fragmentación, la canaliza y la incentive. Pero eso es otra cuestión. Bien, perdone, si no la entendí bien y los ecos de Diverger son falsos, me disculpa usted y no me contesta. Gracias. Sí, hay otras, creo que había otra, ¿no? Sí, María Garrote y José Tudela. Bien, primero, también felicitar y una reflexión, me parece evidente para los que tantas veces para todos los que hemos oído, que el sistema electoral español condenaba a un bipartidismo imperfecto, ¿no? Yo creo que al final el electorado manda y evidentemente el sistema electoral influye, pero lo que la ciudadanía va decidiendo y cambia acaba siendo determinante, ¿no? Y ahora es una pregunta interesada en relación con una modificación de la ley electoral aragonesa. Yo tengo mi opinión, pero quiero conocer una opinión ajena. Aragón tiene un problema
fue el tema más discutido en su Estatuto de Autonomía, y es la representación electoral de las distintas provincias. Para que nos hagamos una idea, Zaragoza tiene 850.000 habitantes y Teruel tiene 130.000. Zaragoza tiene 33 diputados, Teruel tiene 14 diputados. Hay una cláusula en el estatuto que literalmente dice que Teruel, dice, la leo literalmente, dice que a cada circunscripción electoral le corresponderá un número tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar un diputado a la circunscripción más poblada no supere 2,75 veces la correspondiente a la menos poblada. Habitantes necesarios, 2,75. Bueno, pues 2 meses antes de preparar el decreto de convocatoria, el Gobierno de Aragón se da cuenta de que con la población actual nos vamos a un 2,80 y tantos, y por lo tanto, siguiendo esa fórmula, Teruel tiene que perder un escaño y Zaragoza ganarlo. Entonces se plantea y dice, bueno, ¿qué alternativa hay para que Teruel no pierda? Bueno, pues algunos planteamos, decir, la única alternativa es modificar la ley electoral y subir 2 diputados, 69, 2 diputados que se adjudicarían a Zaragoza y mantendrían esa proporción. Al final ha quedado en que la reforma es la siguiente. Es una reforma importante porque yo creo que es la primera vez que se utiliza el concepto en el derecho español, y es que se sustituye en la ley electoral el concepto de población por el concepto de censo electoral. Claro. Censo electoral. En mi opinión, contradice el estatuto, es decir, censo electoral no es igual a habitantes. Y luego la pregunta, esa digamos, creo que es más sencilla de responder, ¿hasta qué punto censo electoral sería un concepto compatible con el principio de representatividad y con incluso el principio democrático en última instancia? Suponiendo que, es decir, lo introducimos en el estatuto. Es decir, yo creo que hay una contradicción hoy por hoy insalvable, pero no, modificamos el estatuto para introducir censo. ¿Sería eso posible o habría una contradicción de principios importante? Gracias. Sí, muchas gracias por la explicación tan clara y tan completa, la verdad, del panorama de todo lo que es el sistema electoral. Yo únicamente quería preguntar si podía profundizar un poco más sobre la relación entre la modalidad de voto y no solamente la función legitimadora del sistema, sino sobre todo con la función representativa, porque, a ver, es verdad que puede que no haya una evidencia empírica rotunda, pero sí hay muchos estudios, desde Farrell y McAllister, año 2006, en el que hay una vinculación clara entre la satisfacción democrática y la personalización del voto, la capacidad para mostrar las preferencias por parte del elector. Entonces, es verdad que el voto preferencial se ha testado en muchos sistemas políticos, en muchos sistemas electorales. Su funcionamiento en Latinoamérica no tiene nada que ver con su funcionamiento en Europa, y dentro de Europa en los distintos países. O sea, por ejemplo, no tiene nada que ver cómo funciona en Bélgica o como en Italia o en otros países como Holanda o Dinamarca. Entonces, yo creo que no sé, me gustaría que profundizara un poco más, o sea, sobre todo su opinión sobre esto, porque a mí me parece que es una variable a tener muy en cuenta a la hora de valorar no tanto la función legitimadora, sino sobre todo la función de representación, porque a lo que voy, que era mi segunda observación. La función de representación de las elecciones creo que no se debería limitar solo a la representación tipo espejo. Es que hay otras dimensiones de la representación que incluso yo creo que hoy en día tienen más sentido, como la que incluye la accountability o la capacidad de exigir una responsabilidad al cargo electo, o la responsiveness, no sé si mi acento es lo suficientemente acurado, pero bueno, quiero decir que dentro de esa representatividad no solamente se trata de que el Parlamento sea un reflejo de la sociedad, es que queremos que nuestros representantes vayan más allá.
Entonces yo creo que hoy en día además la teoría sobre la representación, la teoría política sobre la representación ha evolucionado muchísimo. Estamos ante nuevas dimensiones y los sistemas electorales tienen que dar respuesta a eso. Entonces yo creo que una manera sería pues poder incorporar algún tipo de voto preferencial, y me estoy refiriendo ya concretamente en España, a lo mejor no tanto para el Congreso de los Diputados, porque sería igual un cambio pues demasiado drástico así como primera, pero a lo mejor en algunos sistemas autonómicos donde ya de hecho se han introducido algunos intentos de reforma electoral y donde quizá los electores españoles, en los que, o sea, que somos unos electores que no decidimos prácticamente nada más que el partido político que va a asumir esa representación, pues tengamos un poco más de margen de maniobra. Creo que eso redunda en la representación y, de manera mediata o indirecta, en la legitimación. Y muchas gracias. Bueno, pues si no les importa, voy a empezar por esta última pregunta, que, bueno, yo el ejemplo que he puesto ha sido un poco de la integración de las minorías, porque han sido los últimos aspectos que de alguna manera han obligado a hacer reformas de bastante calado en los sistemas electorales. Lógicamente hay otras muchas más dimensiones de la representatividad, yo solamente me he centrado en esta. Pero lo que sí creo que es interesante es lo que has planteado en cuanto a que, bueno, pues también hay otras dimensiones, la accountability y la responsiveness, que son dimensiones que, como ustedes saben, están vinculadas a los análisis que se están haciendo de forma más reciente sobre lo que es la calidad de las democracias. Es decir, ya estamos dando un paso más allá respecto a lo que supone y la manera de medir la calidad de nuestras democracias. Lógicamente, a nuestros representantes les exigimos cuentas. La manera más fácil de exigir esas cuentas es cada 4 años a través de unas elecciones, pero también somos conscientes de que todas estas dimensiones que nosotros consideramos que son necesarias y que son aspectos sustantivos de los niveles de representatividad de nuestros sistemas y de qué manera se asegura la representación de todos los ciudadanos, implican un coste de información muy grande para la ciudadanía. Yo creo que si hacemos el ejercicio de salir ahora mismo a la calle y preguntar a cualquier ciudadano que nos encontremos, bueno, pues si conoce al candidato que se va a presentar por las listas del partido al que va a votar o los distintos candidatos, bueno, pues a lo mejor en Madrid, bueno, los cabeza de listas porque salen en los medios de comunicación, pero nos vamos a lo mejor a una provincia y preguntamos por el primero, o incluso el segundo o el tercero, y el desconocimiento que tiene la ciudadanía es muy grande. ¿Con esto qué explico? Pues que muchas veces todos los debates que se han planteado respecto de modificar los tipos de listas e introducir un voto preferencial plantean una serie de dudas a los politólogos. Un ejemplo muy claro. Nosotros para las elecciones del Senado, es verdad que es un sistema mayoritario, es voto limitado, pero nosotros podemos elegir a nuestros senadores. Nosotros hemos hecho estudios y los ciudadanos no son capaces de elegir a aquellos senadores que realmente pueden conocerlos o que pueden tener unos planteamientos particulares sobre algunas cuestiones. No, realmente se reproduce el voto de lista que hay en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, las experiencias de los votos preferenciales, yo creo que en el contexto español, me puedo equivocar, necesitan de nutrirse de unos niveles de cultura política importantes que todavía no tiene nuestra ciudadanía. Si nosotros introdujéramos o aumentáramos esos niveles de cultura política, que los ciudadanos supieran que es establecer cruces en las papeletas para el Senado, que se puede hacer, que cada uno podemos elegir a nuestros senadores y no hacemos. Esta es una de las cuestiones que antes se planteaba de la crítica al bloqueo de las listas electorales, ¿no? Y era una de las cuestiones que yo a mis estudiantes les decía, bueno, bloqueo de las listas electorales, muy bien, esto de alguna manera lo que conduce o lo que conlleva es a que son los partidos políticos los que confeccionan esas listas y no hay ningún tipo de movimiento salvo que haya un cambio en un escaño. Nosotros ahí no podemos tocar nada, donde sí podemos elegir a nuestros representantes es a nuestro Senado. Somos incapaces de elegir a nuestros senadores, es decir, hay pocas papeletas, las grandes sábanas de las papeletas al Senado, donde veamos un intercambio de candidatos de distintas formaciones políticas. Se ha visto solamente en el caso de aquellos electores que tenían una orientación muy clara, por ejemplo, en votar a mujeres. Y se veía muy claramente que votaban y seleccionaran a 3 senadoras. Eso está claro. Pero la mayoría de las veces los ciudadanos no son capaces y eso les supone un coste de información muy grande. A mi juicio, como digo, esto tendría que estar relacionado
con un aumento del nivel de cultura y de conocimiento de las opciones que nos brinda el sistema político, que en este momento desconocemos. Es decir, nosotros estamos en un contexto donde tenemos académicos, tenemos interesados en cuestiones parlamentarias, en cuestiones de los sistemas electorales. No somos un público muy representativo. Si nosotros tuviéramos que salir a los ciudadanos generales, nos daríamos cuenta de que muchas veces esto no tiene el efecto que nosotros, como entendidos de la materia, creemos que puede tener. Otra cosa es que consideremos que con este cambio de la modalidad de las listas electorales se puede acercar el elector al representante. Esto quizá es una de las lógicas, una de las teorías que lógicamente se pueden comprobar, ¿no? Puede haber una mayor cercanía, nadie lo pone en duda. Pero yo no creo que el centrarse en que una de las cuestiones sea la modificación de las listas asegure una mayor representatividad. En cuanto a las cuestiones que me planteaba el profesor Tudela sobre el sistema electoral y la influencia de qué manera se hacía este reparto, es cierto que esta es una de las cuestiones que seguimos debatiendo los politólogos, ¿no? Es decir, vemos claramente las distorsiones que genera la delimitación de determinados distritos. En el caso de las elecciones generales, pues nosotros sabemos que hay un prorrateo de base, se establece un mínimo de 2 y luego se va sumando en función de la población. Este quizá es un defecto de origen del sistema electoral o de la ley electoral, porque sí que está vinculado con la población de derecho. Entonces, la propuesta que se ha hecho, si no he entendido mal, en el contexto de Aragón, está vinculado con el censo electoral. Esto supone una modificación, y una modificación muy sustantiva de lo que significa la representación en todos los sentidos, ¿no? Nos llevaría a un gran debate, pero un debate filosófico con unos fundamentos muy, muy formados respecto de lo que es el derecho en sí de participación en la ciudadanía, ¿no? Con lo cual yo creo que eso vulneraría, desde mi punto de vista de que soy lega en las cuestiones de constitucionales, algunos de los aspectos sustantivos de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, son aproximaciones que, bueno, pues los juristas centran el foco y justifican de una manera o de otra, pero a mi juicio correrían grandes riesgos, correrían grandes riesgos porque, de hecho, somos conscientes de que ahora yo creo que me parece que el Alicante había perdido un escaño, ¿no? Y lo había ganado Madrid. Es decir, nosotros si vemos la distribución de los escaños para las elecciones generales, vemos que este movimiento pues, se produce y tiene unos efectos que en algunos casos son solamente efectos correctores, no es nada más. Respecto a la cuestión que me planteaban de esta lógica de Duverger, ¿no? Esta es una lógica que yo la he planteado como de una manera muy fácil de interpretar porque tiene un sentido lógico. Otra cosa es cuando esto se pone en marcha y de hecho Maurice Duverger fue muy criticado luego por grandes politólogos respecto a esta lógica de relación directa entre un modelo de sistema mayoritario y una conformación de sistemas de partidos, de modelos bipartidistas, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que nuestro sistema proporcional ha venido generando bipartidismo durante 30 años, ¿no? Y lo hemos visto. La cuestión radica en el hecho en sí de la competencia que se produce. En contextos donde los niveles de competencia son muy bajos o donde el número de actores políticos que compiten por los votos es muy bajo, pues lógicamente el control va a estar entre dos grandes fuerzas o incluso una tercera fuerza, ¿no? Que compite también por los votos. Por eso es lo que les comentaba yo antes, que cuando hacemos nosotros los indicadores de desproporcionalidad de nuestro sistema electoral, estamos por encima de Gran Bretaña, siempre. Es decir, nuestros efectos son efectos mayoritarios. Otra cosa es que, como decía antes, nuestro mismo sistema electoral, sin haber sufrido modificaciones sustantivas, ha generado multipartidismo. Y un multipartidismo, por otra parte, que siempre ha estado presente en el Parlamento. Otra cosa es la fuerza que han tenido estos partidos, que yo creo que es la clave. Porque se dice, bueno, es que nuestro sistema es bipartidista. Sí, pero siempre hemos tenido representación muy plural en el contexto de nuestro Parlamento. Otra cosa es que la fuerza
que tenían esos terceros y cuartos partidos, de alguna manera se veía oscurecida por el gran predominio que tenían los dos grandes partidos, ¿no? Siempre ha habido un tercer y los partidos nacionalistas, y esto me lleva a responder un poco a la cuestión de si se puede de alguna manera o si es conveniente corregir la presencia de partidos que no tienen unas características de amplitud en cuanto a la dimensión de los intereses que representan. Yo creo que esta es una cuestión también que viene viciada del origen, ¿no? Desde las elecciones del 77 y cuando se determina, se pone en marcha o de alguna manera se transita en las primeras elecciones del 77, lógicamente no teníamos todavía una ley electoral como la que aprobamos en el 85 y de hecho todavía no estaba en nuestra Constitución, ¿no? Entonces esto viene un poco por la inercia de aquella ley de procesos electorales que de alguna manera vinieron a regular de un modo transitorio los primeros procesos nuestros primeros procesos democráticos, ¿no? Luego la inercia ha continuado y de hecho, como vemos, quienes participaron también en el debate de la Constitución tenían representación de una manera plural, es decir, no estaban solamente los grandes partidos con esta visión un poco más amplia de lo que es el Estado, sino que estaban focalizados también determinados intereses regionales. La cuestión en este sentido es que el implementar un distrito único tiene sus consecuencias, como todo. Vemos ahora y somos conscientes de todo el debate y toda la problemática que se está generando en torno a las elecciones en Israel, ¿no? Israel es distrito único, pues veamos y presten atención un poco a todo lo que está generando antes de las elecciones durante la campaña. Nosotros tenemos distrito único para las elecciones al Parlamento Europeo, con lo cual podemos ver cuáles son los resultados y de qué manera los partidos interiorizan que hay un elemento del sistema electoral que ha cambiado y un elemento del sistema electoral que tiene muchas consecuencias sobre la representación. ¿Qué hacen? Nosotros vemos cómo las dinámicas previas a la presentación de las candidaturas son distintas a las dinámicas de presentación de candidaturas cuando son elecciones generales. Es decir, se establecen pactos entre aquellos partidos que no pueden tener una presencia ni van a conseguir superar una barrera electoral y que necesitan de establecer coaliciones y presentarse bajo en listas de candidaturas con otros partidos, ¿no? Esto es uno de los elementos porque está aquí la barrera y la barrera influye en el distrito. Si nosotros tuviéramos un distrito único, quizá habría algunas cuestiones que cambiarían sustancialmente en cuanto a lo que es la distribución de las fuerzas en nuestro Parlamento Nacional. Es cierto que, pues quizá a lo mejor tendríamos grupos parlamentarios o candidaturas de más de un partido nacionalista. Esto no significaría que ellos no quisieran competir por el electorado. Y podríamos tener una mayor corrección en cuanto a la desproporción que generan los porcentajes de votos y de escaños. De hecho, lo vemos en los resultados de las elecciones europeas, ¿no? Son las elecciones más proporcionales por el hecho en sí de que el distrito único asegura una mayor proporcionalidad. Pero también es cierto que no siempre el tamaño del distrito en determinados contextos asegura esta proporcionalidad, porque volviendo una de las cuestiones que antes se planteaba, en el caso de la Comunidad de Madrid tenemos distrito único y el efecto que ha dado durante mucho tiempo es a un modelo de sistemas bipartidistas, es decir, dos grandes partidos en la Asamblea. Con lo cual, vuelvo otra vez a plantear el hecho de que es necesario identificar los niveles de competencia que se producen durante los procesos electorales, es decir, cuántos actores realmente compiten por el voto. Si tenemos pocos actores, la verdad es que se van a concentrar los niveles de representación en tres grandes partidos. Cuando los niveles de competitividad son muy altos, además, entre el primer y el segundo partido, es decir, la distancia entre el primer y el segundo partido es muy grande, también vamos a generar formatos de gobiernos no multipartidistas, sino más bien bipartidistas. ¿Con esto qué quiere decir? Que no hay un elemento que cause un efecto directo en los resultados. Es decir, es la combinación de los efectos que generan los distintos elementos del sistema electoral lo que al final nos da unas asambleas representativas, sean de una forma, sean de otra, con gobiernos mayoritarios, gobiernos minoritarios y gobiernos de coalición.
Pues muchísimas gracias de nuevo por el debate y por las explicaciones de la profesora. Muchas gracias. A ustedes.